La familia de los alumnos de jardines rurales realizan enormes sacrificios para que sus hijos tengan la posibilidad de transitar la experiencia de ser un alumno de nivel inicial. Quizás esa experiencia que ellos no pudieron tener, ¿sí? Entonces, para ellos, para la familia, es muy importante que el niño asista al jardín. Lo ven como una oportunidad distinta para sus hijos. Y para los niños, ¿cuál es la importancia de ir al jardín, de asistir al nivel inicial? Para los niños, el jardín, en este contexto, representa la única posibilidad de encontrarse, de jugar y aprender con otros niños. Es esencial para ellos y para toda la familia, porque la escuela es un lugar de encuentro, de reunión, de escucha, de ayuda, de orientación y confianza mutua. El docente tiene una gran responsabilidad, ya que es el primer contacto con un agente público del Estado que ellos tienen. Por eso es de suma importancia que se reconozca en su ámbito de desempeño lo singular, lo real, lo que es cotidiano para el niño e importante, pero también desde el lugar como docente, ofrecer oportunidades y posibilidades de conocer otras realidades, incluso sin tener la posibilidad de moverse de ese espacio, ayudando a abrir las miradas hacia lo desconocido, ampliando repertorios culturales, enseñando con propuestas innovadoras que inviten a las infancias a aprender. ¿Sí? Ese es uno de nuestros objetivos, poder ayudarlos a ustedes a poder tener otro tipo de propuestas para nuestros niños. Y a esto vamos cuando decimos cuáles son las posibilidades del contexto. A veces lo vemos como algo adverso o que no nos favorece, ¿sí? Trabajar en el ámbito rural. Un medio en el que quizás no nos vamos a poder desenvolver como quisiéramos, pero para muchos otros es un espacio de vida, de crecimiento y experiencias singulares. El ámbito rural se constituye como un espacio de vida para muchos alumnos que transitan la educación rural. Un espacio donde el niño de nivel inicial puede manifestarse a través de sus expresiones orales, gráficas, plásticas, lúdicas, y aquí vienen todos los objetivos del nivel inicial que ya nombraba mi colega Rosita. Y así se evidencia con el contexto en el que transcurre la vida de estos niños, de un contexto posibilitador, ¿sí? En algún momento podemos llegar a pensar o tener el prejuicio que en la ruralidad tenemos un ambiente desprovisto, pero que si miramos con otros ojos, con ojos inquietos, con ojos investigadores, vamos a ver las múltiples posibilidades que nos ofrece para enseñar y para aprender. El docente es un adulto educador que ayudará al niño a ver lo diario, sus paisajes, las vivencias habituales que ellos tienen, desde una mirada más profunda que le permita indagar sobre todo aquello que por obvio ha sido naturalizado, ¿sí? Como docentes tenemos esa posibilidad de abrir los ojos de nuestros niños para mirar más allá. En el ámbito rural, como en cualquier otro contexto donde deba producirse la enseñanza, los docentes buscamos estrategias, buscamos actividades, buscamos recursos que respeten lo propio del niño y la identidad, mirando diferente y profundo sobre aquello que resulta cotidiano, pero también acercando a los niños y a las niñas a repertorios culturales que resulten extraños o lejanos. El nivel inicial en el ámbito rural tiene un lugar de privilegio que les es otorgado por sus beneficiarios, ¿sí? Un lugar de responsabilidad que les es otorgado por el Estado, que el Estado debe amparar. Un lugar de oportunidad para un niño que ahora es un alumno
y puede encontrar en ese ámbito la posibilidad de conocer aquello que no le ofrece su entorno. Como docente podemos ofrecer el acercamiento a nuevos y variados repertorios culturales a través de nuestras propuestas. Y esos son los objetivos de nuestra capacitación, el que ustedes puedan aprender también sus propias propuestas, mejorarlas, fortalecerlas y reflexionar sobre la propia práctica, para que podamos sacar adelante a nuestros alumnos. Esa es la importancia que debemos tener nosotros en cuenta cuando decimos el nivel inicial en el ámbito rural. No sé, Titi, si querés agregar algo. No, comparto ampliamente. Y sí, es reconocer entonces que la escuela es el centro no me sale el término, bueno, es el centro total cultural de una comunidad. Por allí es donde pasan todas las circunstancias propias de una población. Por experiencia sé que dentro de las escuelas rurales, el director, o en zonas así muy alejadas y rurales, el director, la directora, la docente, no solo desempeña tareas referidas a la educación, sino también de asistencia de las necesidades propias de los niños, ¿no? La escuela es aquella en que una caja de resonancia en donde repercute todo lo que pasa en una familia. Y sabiendo que en el jardín de infantes, que es tan propio de los niños, característica de los niños pequeños, es de contar los sucesos ocurridos en la casa y con solo mirar la maestra jardinera o el docente que está a cargo del jardín, sabe qué es lo que le está pasando a ese niño. De allí es que es tan importante la función que desempeña el educador, no solo en la parte pedagógica, sino en lo humano. Exacto. Y seguramente muchas de las docentes que están presentes en nuestra capacitación, en el encuentro del día de hoy, son testigos de todos estos aprendizajes y de todas estas, podríamos decirles, dificultades que tienen los niños para llegar a la escuela, cuando nos ponemos a pensar de por qué no vino hoy a la escuela, todas ellas seguramente van a poder compartir sus experiencias con nosotras, ¿no? Sí. Esperamos los aportes entonces de todas las colegas para que pueda enriquecernos mutuamente en grupo y en justamente conocer también nuestra realidad, porque por la pandemia ahora estamos viviendo circunstancias muy especiales. Sí. Ahí voy a leer un comentario de una profe que realizó en el chat, profe Vilma, que dice: es importante ir al jardín porque ahí el niño va a integrarse principalmente, va a ir descubriendo tanto en sí mismo como a los demás. Esto le ayudará a ir creciendo y conociendo, adquiriendo nuevos conocimientos, y esto lo irá transmitiendo. Por eso es importante el acompañamiento del docente y poder aprovechar al máximo lo que el niño lleva y a partir de ahí poder llevar propuestas innovadoras. Es lo que venimos hablando. Sí. ¿No? Hermoso aporte, profesora Vilma. ¿Alguna profe quiere hacer algún comentario, contar alguna pequeña experiencia? Si no, continuamos. Continuamos, profe Katy. Sí, continuamos. Antes tenemos que hablar de los... Pero mientras ella se prepara, yo les voy a pedir por favor que las consultas con respecto a lo que tiene que ver a la plataforma las vamos a responder al final del curso y también les vamos a volver a dejar nuestro mail en donde a través del mismo estuvimos soluciones que tenían para poder acceder, ya que se ya preexistentes de cursos anteriores. Así que bueno, le doy la palabra a José. Gracias. Ahí levantó la mano Nancy.
Nancy, ¿querés intervenir? Sí, ¿Comentarnos buen algo? día. Buenos días. Buenos días. No, yo simplemente quería comentar que yo, bueno, hice todo mi trabajo en la ruralidad y sí es verdad que por ahí hay muchas dificultades, tanto del docente para llegar a la escuela, como comentaban, del tema de los alumnos y eso, pero la verdad que yo creo que es invaluable el trabajar en una escuela rural por la relación que también llegamos a tener con las familias y el apoyo que ellas nos brindan, que por ahí a veces en la ciudad no se da tanto, o en localidades más grandes, digamos. Es como que, como comentaban, que la escuela pasa a ser el centro, y las familias apoyan muchísimo a la escuela, y eso la verdad que nos da pie y nos da las ganas para seguir, a pesar de todas las dificultades que hay. Solamente quería aclarar eso, o agregar eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que nadie más levantó la mano. ¿Cómo les va? Buenos días a todos y a todas. Venía escuchando las intervenciones de mis colegas, y bueno, y en este segundo encuentro nosotros vamos a abordar, como ya lo dijeron ellas, la cuestión específica de la educación en contextos rurales, ¿no es cierto? Es por eso que, bueno, estamos haciendo una caracterización, ¿no?, de estos contextos. Yo fui anotando algunas ideas que fueron desarrollando mis colegas en sus intervenciones anteriores, y que me va a servir, ¿no?, de puntapié para iniciar de alguna manera el tema que me interesaría que charlemos ahora en este momento. Nosotras estuvimos presentando lo que son las características del contexto rural y la educación en esos contextos. Nosotros tenemos una cuestión cuando leemos en los periódicos, o por ahí cuando vemos algunas noticias en la televisión que hablan sobre la educación en contextos rurales. Por lo general vemos como una romantización, como aquello que le estaría faltando, como una cuestión, ¿no?, de en lo difícil, las dificultades y demás. Entonces, por eso me parecía importante también la intervención que recién hizo la colega con respecto a todas aquellas otras cosas también que tiene la educación en contextos rurales. Todas aquellas posibilidades, ¿no?, que son producto de los desafíos permanentes y constantes, ¿no?, que tenemos en cualquier ámbito educativo, y fundamentalmente en ámbitos que se dan en la educación en estos contextos rurales. Dicho esto, me parece importante que también a la educación en contextos rurales se la conozca, no por la dificultad de accesibilidad y demás, sino por aquellas posibilidades y por aquello que se viene desarrollando, ¿no?, de una manera diferente, y que está haciendo puntapié, ¿no?, en muchas cuestiones que son educativas, o de esos procesos educativos. Como por ejemplo, hablar de las salas multiedad, o hablar de en las plurisalas, ¿no?, estas características que vienen de esos ámbitos, y que hoy por hoy vemos que en contextos urbanos está empezando a usarse esta cuestión de empezar a compartir con niños de diferentes edades, ¿no?, y cómo va sumando al aprendizaje, ¿no?, la posibilidad de compartir diferentes experiencias y diferentes formas, ¿no? Entonces me parece que también nosotros que estamos interesadas en trabajar en los contextos rurales y la educación en contextos rurales, apostemos a que se hable de la educación en estos contextos, o de la educación que se da en contextos rurales, desde aquello que fortalece, ¿no?, a la cuestión educativa, no solamente al contexto rural, sino a aquello que la educación en general está tomando de lo que se desarrolla en la ruralidad. Cuando nosotros hablamos de la educación en general, ¿no? No estoy hablando ya en contextos rurales o en otros contextos, sino de la educación en general, es importante que tengamos en cuenta cómo se organiza esos procesos educativos, ¿no? Y es ahí donde nosotros vamos a poner el foco en este momento. ¿Cuáles son los modelos organizacionales, ¿no?, de la educación y de la educación inicial? Cuando nosotros hablamos del modelo organizacional o cómo se organiza, estamos hablando de que
hay diferentes formas, ¿no?, que asumen las propuestas educativas. Nosotros sabemos que los procesos educativos son, ¿no?, vienen de la mano de propuestas educativas. Y estas propuestas educativas se dan en contextos determinados, ¿no? El contexto de la ruralidad, el contexto hospitalario y domiciliario, contextos de privación de libertad, contextos donde las escuelas están en comunidades indígenas, ¿no? Por lo tanto, vemos que las formas en que se van a dar estas propuestas educativas es lo que se denomina modelos organizacionales. Es fundamental para nosotras, quienes trabajamos en educación, tener en cuenta que nuestras propuestas educativas tienen que estar respondiendo a las necesidades de determinados contextos. Es por eso que estamos insistiendo en este encuentro en las particularidades de la ruralidad. Entonces, estos modelos organizacionales o cómo nosotros vamos a dar forma a nuestras propuestas educativas son a partir de tener en cuenta 3 variables que son indispensables a la hora de pensar la educación, que son el tiempo, el espacio y los agrupamientos. Toda propuesta educativa tiene que tener en cuenta por lo menos estas 3 variables, ¿no? El tiempo, el espacio, y a partir de ahí, de la confluencia de este tiempo y de este espacio, nos vamos a tener en cuenta cómo se organizan estos agrupamientos. Titi decía, yo fui anotando que me pareció importante, ¿no?, para hablar en este momento. Ella hablaba de las particularidades que tiene la ruralidad, ¿no?, y hacía un mapeo muy interesante de la provincia de Salta. ¿Esto qué significa también? Que cuando hablamos de la ruralidad, no estamos hablando de una cuestión única, como si la ruralidad sería toda igual, ¿no? Ella habló de diferentes zonas y fue mapeando a la provincia, a la jurisdicción, a Salta, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que las ruralidades tienen diferentes características. Por lo tanto, ¿no?, nosotros en esta capacitación, en esta formación, les proponemos hablar de ruralidades en plural, ¿no?, porque nosotros vamos a acercarnos a ese contexto y ese contexto es el que va a tener distintas particularidades. No es lo mismo una escuela en un contexto rural en el valle, ¿no?, que en la puna, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hablamos de que la ruralidad no es única. Cuando hablamos de la ruralidad, empezamos a hablar de ruralidades en plural, porque este contexto también es diverso, también tiene muchas heterogeneidades que lo van formando, ¿no?, que lo van caracterizando y configuran el desarrollo educativo, configuran estas propuestas educativas. Por lo tanto, una de las ideas centrales que también queremos marcar en este encuentro es que nuestras propuestas educativas tienen que responder a los diferentes contextos de las ruralidades donde nosotros pensemos, ¿no?, estas propuestas educativas. Y hablaba recién de las variables que conforman estas propuestas y que tienen que ser tiempo, espacio, ¿no?, y los agrupamientos. Cuando nosotros hablamos de el tiempo, tiene que ver con el tiempo en que vamos desarrollando nuestra propuesta. Hay tiempos que son producto de la normativa, ¿no?, cuando desde los ministerios definen cuándo inicia el ciclo lectivo y cuándo termina el ciclo lectivo. Pero nosotros vemos que estos tiempos también van a cambiar de acuerdo a los contextos de la ruralidad y a la cuestión vinculada con la accesibilidad, como ya lo decían mis colegas. Nosotros tenemos escuelas en nuestras provincias que los tiempos de enseñanza son diferentes al resto de las escuelas urbanas, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando estamos en contextos urbanos de vacaciones, ¿no?, hay escuelas que están desarrollando aún su ciclo lectivo. Claro. También, entonces hay, si bien un tiempo que es normativo, tenemos un tiempo que es particular de cada institución educativa, de los jardines, ¿no?, donde va a depender de la particularidad del contexto y aún más de las particularidades de las docentes, de las directoras y de esos niños y niñas que concurren
a esa institución educativa. Por lo tanto, hay un tiempo que, si bien es normativo, hay otro tiempo que se va desarrollando a medida que se van desplegando las diferentes propuestas educativas. Exactamente, estas son, ¿no? Lo que estaba planteando son esas escuelas de régimen de verano, ¿no? Que son diferentes y que es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ruralidad. También nos pasa esto con respecto al espacio, ¿no? Nosotros tenemos que el espacio donde se desarrollan nuestras propuestas educativas son estos espacios, ¿no? Que conocemos nosotros como nuestras salitas, como nuestras aulas, la escuela, pero además esa escuela, esa sala está dentro de un espacio que es un espacio social, ¿no? Y es aquí donde quiero traer en lo que habían desarrollado mis colegas anteriormente. ¿Cuál es la función que cumple la escuela? ¿No? Nosotros sabemos que la escuela, entre muchas otras funciones, cumple una función que es fundamental, que es la de socialización. Y esta función de socialización se da en un espacio social determinado. Y las características de ese espacio social está dado por quienes integran la comunidad, ¿no? Por quienes integran esa comunidad, por la idiosincrasia, por la cultura de esa comunidad. Está dada por las creencias, por el manejo del tiempo que tiene esa comunidad, por cómo maneja el espacio, por cómo se vincula con la naturaleza, ¿no? Entonces fíjense que el espacio social está dado por estas otras características y a partir de ahí se produce ese proceso de socialización. Por lo tanto, ¿no? Este espacio social donde está incluida esa escuela, donde está incluido en esa salita de nivel inicial, donde además forman parte de ese proceso de socialización nuestros niños, es fundamental que la escuela, ¿no? Se vincule, ¿no? A ese espacio social para poder partir de ese espacio social con propuestas educativas, ¿no? Entonces, la cuestión de la socialización, la cuestión de la cultura, la cuestión de la producción, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra provincia en diferentes producciones económicas, desde aquellas que van desde familias campesinas, ¿no? Hasta trabajadores golondrinas, ¿no? Que tienen hijos, ¿no? Que también muchas veces siguen a sus padres y hay una discontinuidad en el ciclo lectivo. Por lo tanto, la cuestión de la economía y la producción también es fundamental cuando trabajamos la cuestión de la educación en contextos rurales, ¿no? Cuando yo acá voy a traer, no me gusta hacer autorreferencias, pero por ejemplo cuando yo era niña y tenía la edad de educación, de ir al jardín de infantes, yo vivía en una mina, ¿no? Entonces ahí hay un contexto, porque mi papá es geólogo minero, entonces nosotros estábamos viviendo en una mina y el contexto de esa ruralidad, ¿no? Es totalmente diferente al contexto de una ruralidad que se da en el valle, ¿no? O que se da en otros lugares. Entonces, la cuestión de ¿qué es lo que nosotros como niños estábamos acostumbrados a escuchar? El sonido de los mineros cuando ingresaban a la mina, el sonido de una sirena cuando salía el mineral de la mina, por ejemplo. Nosotros veíamos los trencitos de los vagoncitos que salían de las minas llevando, ¿no? Ese mineral, porque era una mina de carbón importante, ¿no? Entonces fíjense que ese contexto hace y mucho, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la cuestión cultural, el hecho de cuando los mineros ingresan a la mina, cómo le piden permiso a ese cerro o a esa montaña, ¿no? Estamos hablando de las prácticas culturales que se van a dar y una escuela que tiene que ir en ese sentido, conocer ese contexto, ¿no? Y ese contexto que yo estoy describiendo en este momento tiene que ver con una cuestión cultural, pero también tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Está ligada a la producción minera, ¿no? Y también tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia,
¿no? Entonces, esto me parece que es lo fundamental que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hablamos de cómo nos organizamos frente con nuestras propuestas educativas, ¿no? Entonces, esto porque me acordé a medida que iba escuchándola a Carolina y a Titi hablar, no me acordé de mi infancia y cómo yo de alguna manera en mi jardín de infantes vengo de un contexto rural y que nos va marcando mucho, ¿no? Y esta cuestión también de decir, bueno, ¿dónde voy creciendo? Forma parte de mi proceso de socialización inicial, ¿no? Cuando planteaban las chicas cuáles son los objetivos del nivel inicial, ¿no? Que es el contacto que uno tiene con la naturaleza, ¿no? Los animales que para uno es natural, como por ejemplo en ese momento la llama y los burros eran para mí los animales que conocía. Venía a la ciudad y pensaba que todos los caballos eran burros, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas cuestiones no son menores, forma parte de la socialización. Y otra de las cuestiones para ya avanzar con un modelo, una forma en que se organizan, ¿no?, las propuestas educativas, nosotros vemos que en el nivel inicial y a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional, ¿no?, aparecen diferentes con la obligatoriedad, ¿no?, del nivel inicial ya en el 93, la sala de 5 y demás, que lo fuimos viendo el encuentro anterior. Nosotros vamos a tener que hay diferentes formas, ¿no?, de organizar la educación que va para niños de 45 días, que incluye a niños de 45 días a 5 años. Por ejemplo, los jardines maternales, los que conocemos como jardines de infantes. Encontramos escuelas infantiles, sala multiedad, salas homogéneas, ¿no?, jardines comunitarios, jardines autogestionados, salas de juego, los famosos SIC, que son los centros integrales comunitarios, ¿no? Entonces, vemos que hay una multiplicidad de propuestas y de formas en que se organizan estas propuestas educativas. Yo le voy a dar, después de esta introducción, la palabra a Katia, quien nos va a detallar una forma en particular que es la que se da en los contextos rurales y la que más conocemos nosotros en los contextos rurales. Muchas gracias, José, por tu introducción. Vamos a esperar a que Yasmín comparta el Power. Muy bien. Como anticipó acá mi colega Josefina, yo voy a hablar sobre una de las configuraciones que adquiere la enseñanza dentro de lo que es el nivel inicial. Les voy a hablar a ustedes sobre las salas multiedad, que quizás muchas de las que están hoy presentes ya han podido ejercer su rol dentro de las mismas, quizás para otras es algo nuevo, que quizás recién están empezando a conocer, ¿sí? En la actualidad se ha difundido una forma de agrupar a los niños que asisten a nivel inicial que tiene que ver con una característica de ellos, que es la edad. Y de esta forma se configuran agrupaciones homogéneas en lo que se refiere a la edad cronológica. Estos agrupamientos se marcan desde una cuestión científica que plantea que los niños deben aprender, los niños que tienen edades comunes deben aprender juntos. Sin embargo, esta mirada, esta cuestión académica por la cual se agrupan a los niños en las salas de 5 años, 4 y 3 años, no permite ver la diversidad, negar la diversidad que nosotros tenemos en las infancias. Estos agrupamientos, nosotros vamos a trabajar con agrupamientos en y para la diversidad, porque es necesario reconocer la singularidad de cada sujeto como un valor que va a potenciar la tarea educativa. Trabajar en la diversidad va a implicar que vamos a estar permanentemente en la búsqueda de un equilibrio entre lo que es lo particular, lo universal, entre la unidad y la pluralidad. En nuestra formación docente también tenemos una tradición homogenizadora,
Y esto en muchas oportunidades no nos ha permitido focalizarnos en lo que son las desigualdades que nuestros niños, en la diversidad y en las desigualdades que nuestros niños tienen cuando ingresan a las salas. Desigualdades en lo que respecta a cuestiones sociales, diferencias socioculturales y contextuales de las cuales ellos provienen. Seguramente nosotros siempre recurrimos a esta frase que dice: todos los niños son iguales, de una forma bien intencionada. Sin embargo, esta frase de trasfondo no nos va a permitir ver las diferencias que existen en cada uno de ellos. Más bien sería adecuado decir: todos los niños son diferentes, cada uno es único, inigualable e irrepetible, pero todos tienen el derecho, deben gozar de los mismos derechos, tanto en la escuela como fuera de ella. Pasamos a la siguiente, Filmina, ya. Bien. Una de las preguntas que nos planteamos cuando nos enfrentamos a una sala multiedad, a un grupo multiedad, tiene que ver con esto. ¿Pueden aprender todos los niños? ¿Pueden aprender juntos niños que son de diferentes edades? Socialmente y también dentro del campo de la educación, existen muchos prejuicios que nos planteamos como docentes ante la propuesta de trabajo en una sala multiedad. Y algunas tienen que ver con esto. Si los niños más grandes, porque son más grandes, tienen formas de juego diferentes, van a lastimar a los más pequeños. Si los niños mayores van a imitar a los más pequeños en sus comportamientos y en sus formas de hablar. Si los niños y las niñas más grandes no se van a ver perjudicados en el ritmo de sus aprendizajes, si no va a haber riesgo de saltear, acelerar, prolongar y acortar algunas etapas que son madurativas. Si este formato de sala multiedad va a acelerar el desarrollo y el aprendizaje de los más pequeños. Si realmente vamos a respetar los ritmos de aprendizaje de cada uno de nuestros niños. El criterio, como les dije, que prevalece para organizar las salas es la edad. Y se basa en que cada edad tiene modos de aprender que son específicos para cierta etapa dentro del desarrollo de los niños. Pero esto no nos permite ver que hay matices en el desarrollo y los diferentes modos de aprendizaje que los niños tienen, a pesar de que se encuentran en edades muy próximas o similares. Hoy en día sabemos que se tratan de procesos que son abiertos, complejos, que no son lineales, que van a permitir que se retroceda, que se avance y que no responden de manera unívoca a un capital hereditario, biológico y cognitivo de los chicos. Crecer y aprender son procesos que no van a responder a estos patrones uniformes ni al sucesivo pasaje de una etapa a otra etapa de manera predecible. Se trata de procesos situados en contextos diversos, en contextos culturales también que son particulares. La oportunidad que estas salas multiedad le va a permitir a los niños de relacionarse con otros de diferentes edades, va a iniciar que ellos generen tipos de vinculaciones diferentes a los que se generan en otros contextos, y los habilitará progresivamente a enriquecer sus modalidades de socializar y de participación y vinculación social. Pasamos a la siguiente, Filmina Jazz. También la pregunta que nos vamos a plantear es: ¿se puede enseñar a niños que están en grupos en donde hay niños de diferentes edades? La posibilidad de formar parte de un grupo es algo que favorece a todos los niños, y los favorece aún más si se encuentran en agrupamientos que son heterogéneos, en donde cada uno se convierte en alguien para el otro y alguien que a su vez va conociendo a otro y ese otro me va conociendo. Por ejemplo, cuando un niño deja de asistir al jardín por alguna razón familiar, por algún viaje, porque se mudó o alguna situación particular, los niños siempre por él a la hora de la asistencia, los siguen nombrando, siguen diciendo: falta fulanito, falta tal, hoy no vino. ¿Por qué? Porque ellos van a demostrar que ya han elaborado una representación, un reconocimiento de ese otro.
La permanencia de los niños en un mismo y en una única sala, como suele suceder en el ámbito rural durante su transcurso por el jardín de infantes, le va a permitir afianzar, consolidar su sentido de pertenencia a estos agrupamientos. Los niños y las niñas van a ir creciendo con autonomía, sin apuros, con ritmos para cada uno, en un contexto grupal en donde se conoce y donde yo soy conocido. Es habitual que en los grupos donde hay niños de diferentes edades, los mayores ofrezcan ayuda a los más pequeños, hagan comentarios y donde ellos mismos van a poner a prueba todo aquello esas teorías que han ido elaborando sobre el ambiente. Y a su vez, los más pequeños van a apoyarse en estos niños más grandes, los van a escuchar, van a compartir con ellas, y de este modo van a ser, esto es lo que decía cuando hablemos de andamiaje, ¿no? De un niño menos experto y otro niño más experto, en donde vamos a pasar de una zona de desarrollo próximo a una zona de desarrollo real. De esta manera, en las salas multiedad, desaparece el concepto de homogeneidad, uniformidad e igualdad dentro del grupo, dando lugar a lo que es la diversidad, la complejidad y procesos de aprendizajes que nos van a abrir la puerta a otro tipo de pensamiento. Un pensamiento en donde los docentes vamos a elaborar propuestas en y para la diversidad. Es así como vamos a reconocer a las salas multiedad como un formato institucional que es válido, no solo porque brinda la oportunidad de ampliar lo que es la cobertura educativa dentro del ámbito rural en el nivel inicial, sino porque realmente se constituye como una experiencia de calidad educativa y de iguales condiciones a las cuales se generan en otros contextos que no son rurales. El trabajo con niños de diferentes edades debe ser un proceso en constante producción, en constante reflexión y en constante reformulación para realmente atender a la diversidad de niños que integran la multisala. Ahí está. Siguiente, Filmina Jazz. Bien, la sala multiedad, como habíamos dicho, es una propuesta educativa de calidad, de buena enseñanza, sobre todo para las primeras infancias que se encuentran en ámbitos rurales, porque permite incorporar a estos niños que antes no estaban captados por nivel inicial, sino que también permite la consolidación de nuestro jardín dentro de estos nuevos espacios. Vamos a hablar de la sala desde una perspectiva grupal, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de una sala multiedad, no hacemos referencia a una sala en donde tenemos juntos niños de una sala de 3, una sala de 4 y una sala de 5, sino que tenemos una sala completa en donde no tenemos esta diferenciación de niños. Hablamos de una sala multiedad como una totalidad. En el campo pedagógico, solemos definir a un grupo de aprendizaje, a los espacios y procesos grupales que buscan que las personas o que los sujetos que forman parte de ellos apropiarse de un conocimiento. En ellos se producen actos de enseñanza y de aprendizaje que se dan a través de acciones grupales. Los grupos en las salas de multiedad pertenecen a esta categoría. Estos grupos tienen como finalidad de trabajo tienen una finalidad de trabajo sobre procesos que son cognitivos, afectivos y sociales de sus miembros. Otra característica de estos grupos es que se constituyen y adaptan diferentes configuraciones de acuerdo a las particularidades de la historia, de la cultura y de la identidad institucional, de la identidad de la institución escolar, que a su vez se encuentra dentro de un contexto y va a recibir la influencia sociocultural de la zona a la cual pertenece. Cada grupo, ahí está, admití a alguien, cada grupo en sus comienzos tiene que transitar un proceso de constitución, que va a pasar desde un predominio individual de yo hasta una construcción que es un nosotros. En este proceso, en este camino,
el grupo se va a ir consolidando como tal a través de las interacciones, del reconocimiento que se hace del uno del otro, y por supuesto de aquellas situaciones también de conflicto y de consenso que se dan en su interior. A través de la comunicación, de la cooperación mutua, se va a ir generando este sentido de pertenencia grupal. Sin embargo, cuando hablamos de grupo, no vamos tampoco a hablar de una homogeneidad. El grupo no significa que todos somos iguales, o pertenecer a un grupo no quiere decir que todos somos iguales, que todos tenemos las mismas características, no. Los agrupamientos dentro de sí mismos no implica que va a desaparecer la individualidad, sino que estas particularidades, estas singularidades le van a otorgar una mayor riqueza, una mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque heterogéneos deben ser heterogéneos en cuanto a sus integrantes, pero homogéneos en cuanto a los objetivos de aprendizaje que ellos mismos se planteen. Vamos a tener una sala multiedad en donde tenemos niños de 3, 4 y 5 años agrupados en un mismo grupo, pero que van a seguir los mismos objetivos de aprendizaje que van a ser compartidos. Estos grupos de aprendizaje no solamente va a estar formado por los niños, sino que también ahí vamos a tener un docente, que va a ser quien va a ser el encargado de elaborar un proyecto para guiar estos objetivos que son compartidos, que va a ser el encargado de crear experiencias de aprendizaje, de crear un contexto pedagógico idóneo para que tanto los niños de 3, 4 y 5 puedan aprender todos juntos, cada uno con sus características, cada uno con actividades que les sean adecuadas para cada uno, no por la edad, sino por sus intereses y por sus competencias y capacidades. ¿Cómo es ser docente dentro de una sala multiedad? ¿Cómo debe ser el mismo? Ya pasamos a la siguiente. Para que este grupo se conforme como tal, las intervenciones del docente son fundamentales. Es quien va a favorecer de manera progresiva la constitución del mismo y también su integración como un referente adulto para favorecer la construcción de aprendizajes que sean significativos, aprendizajes que sean grupales, aprendizajes que sean individuales. Él va a ser el mediador entre los niños y las niñas y los conocimientos. Se requiere que este docente en sala multiedad sea un docente flexible, que muestre un amplio grado de conocimiento, de plasticidad, capaz de ofrecer propuestas que contemplen no solo al grupo, sino la individualidad de cada uno. Y estas cualidades no son solamente necesarias para un docente que se desempeñe dentro de un ámbito rural en una sala multiedad, sino también son necesarias para cualquier docente que trabaje con un grupo de edades homogéneas. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho anteriormente que dentro de un grupo homogéneo también existen individualidades, también existen singularidades propias de cada uno. Bien, en algunas ocasiones este docente que va a estar dentro de esta sala multiedad va a ser quien acompañe en toda su trayectoria a estos niños. ¿Por qué? Porque los niños en sala multiedad van a ingresar a los 3 años, van a el mismo agrupamiento a los 4 años, luego van a continuar en la sala de 5 hasta finalizar su tránsito por el nivel inicial. Esta relación y esta permanencia del docente y los niños va a hacer que se fortalezca este sentido de pertenencia dentro del grupo, dándole seguridad y lo va a convertir en un referente estable. Aquí vamos a estar hablando de lo que es una continuidad pedagógica, que en un momento, hace unos años, cuando se hicieron las designaciones, se hicieron designaciones con continuidad pedagógica, lo cual iba a permitir que el docente sea quien permanezca a lo largo del transcurso de ciertos años con estos niños. ¿Por qué? Porque esta continuidad pedagógica hace que uno conozca al grupo, que sea quien esté desde su conformación y permita hacer un seguimiento sostenido, guiado. Y ¿quién más mejor que un docente que conoce a su grupo para seguir
los procesos de aprendizaje a los años siguientes. El trabajo con niños y niñas de diferentes edades exige poner en acción formatos y estrategias de enseñanza acordes con la diversidad y las posibilidades de ritmo y expectativas de cada uno de los niños que conforman parte del grupo. Es importante trabajar con propuestas, ya sean proyectos, unidades o secuencias didácticas, que sean abiertas, flexibles y siempre en constante proceso de reformulación. El currículum establece qué se debe enseñar, cuándo se debe enseñar, cómo se debe enseñar. Pero el docente tiene la facultad de crear una propuesta que sea flexible, respetando cada uno la identidad grupal y dentro del contexto educativo, y también la singularidad de cada uno de los niños para la diversidad. Cuando el docente permanece dentro de una sala multiedad, tiene la posibilidad de establecer trabajos a largo plazo que excedan el año escolar, y de esta forma va a mantener un proyecto relativamente estable, en donde va a poder plantearse objetivos desde que recibe a los niños a los 3 años hasta que los mismos finalicen la sala de 5. El docente cuando planifica dentro de lo que es una sala multiedad, debe plantear actividades, propuestas, en las que se incluyan momentos en donde los niños trabajen de manera grupal, como grupo total, en grupos pequeños, en parejas pedagógicas, de manera individual. Pero estas formas de agruparlos deben ser diversas, no deben responder únicamente al criterio de la edad, sino a sus capacidades, a lo que ellos requieran en ese momento. Dentro de la sala multiedad vamos a tener esta posibilidad. Las decisiones didácticas que el docente tome deben estar pensadas de acuerdo con propuestas que los mismos niños plantean como una necesidad, como un grupo, en donde no se trata de niños de 3, 4 y 5 que comparten un espacio, sino que se trata de una sala multiedad como una conformación grupal. Pasamos a la siguiente filmina, Yasmín. Dentro del trabajo en sala multiedad existen algunas cuestiones que son irrenunciables, es decir, aquellas cuestiones que no podemos dejar de lado, que no podemos obviar. Entre ellos tenemos el trabajo en la conformación de lo grupal. Como ya lo planteamos, no se trata de niños que están unidos, que comparten solamente un espacio, sino que es necesario trabajar la cuestión de la grupalidad teniendo en cuenta que vamos a tener roles que no deben ser rígidos, que deben ser rotativos, en función de compartir experiencias escolares que enriquezcan a todos y a todos como individuos y al grupo en totalidad. El grupo se enriquece, se sostiene, se crece a través de la resolución de conflictos compartidos, permiten avanzar en procesos que sean unívocos. Los niños son quienes van a poner los límites dentro de nuestro trabajo. Ellos van a ser quienes van a plantear las necesidades y también quienes no van a decir, hasta acá es donde necesitamos aprender este contenido, necesitamos seguir reforzando este otro. Es importante que como docentes escuchemos, conversemos y tomemos las opiniones que ellos nos dan a lo largo de toda la jornada. Después, reconocer que todos los grupos son heterogéneos, aunque nos encontremos con niños y niñas que sean de la misma edad. Como ya lo dijimos también anteriormente, todos los niños tienen intereses, posibilidades y necesidades propias. Las salas multiedad nos llevan un paso más allá de eso, porque no solamente tenemos niños que son diferentes, sino tenemos en cuanto a sus necesidades e intereses dadas por la edad, sino que también
tienen sus propias particularidades que van a devenir de las constituciones familiares de las cuales procedan, de los parajes de los cuales ellos vengan, porque dentro de los contextos rurales los niños pueden venir desde una comunidad que se encuentra a varios kilómetros, otros van a pertenecer a zonas más próximas. Entonces acá realmente, si ya en salas homogéneas teníamos diversidad, acá hablamos de una diversidad mucho más amplia. Después, trabajar como grupo las propuestas, las unidades y los proyectos y las secuencias didácticas, tenemos que adecuarlas a las características propias de la sala multiedad, organizando actividades, como ya dijimos, para algunas que sean para todo el grupo, otras que se trabajen en grupos pequeños, otras en parejas, incluso actividades que sean de manera individual, pero estas obviamente tienen que atender siempre a las posibilidades, a los intereses que ellos nos van a ir planteando. Poner organizaciones diversas para respetar esto, ¿no? Para enriquecer el trabajo, para que la propuesta de la docente sea rica, sea diversa, esté acorde, ¿no? A las necesidades de trabajar actitudes de solidaridad, de cooperación y de autonomía. Y esto lo vamos a hacer a través de los intercambios, de las interacciones que se generen en la conformación de los agrupamientos, dar lugar a los intercambios y apoyos entre los niños, considerando que esto lo va a enriquecer mucho más a través de la oportunidad de enseñarles que son los niños más pequeños quienes van a aprender de los más grandes. Muchas veces yo he tenido la oportunidad de ver dentro de una escuela en donde existían estos agrupamientos por la edad, en donde cuando los niños de sala de 5 les toca compartir una experiencia con niños de sala de 3, los niños de sala de 5 se sienten importantes, se sienten capaces, se sienten hábiles, ellos se sienten que son los expertos, ¿no? Y los niños más pequeños encuentran en este otro la ayuda, la compañía, aquel que les va a enseñar algo, los admiran. Entonces, establecer, ¿no? Generar estas relaciones de apoyo, de intercambio, de solidaridad y de cooperación. Y siempre explicar a todo el grupo el porqué de las decisiones. Por más que tengamos niños muy pequeños, siempre es necesario contarles el por qué vamos a trabajar de esta forma. ¿Por qué hoy vamos a trabajar en mesas con grupos de 4? ¿Por qué hoy lo van a hacer de manera individual? ¿Por qué decidimos trabajar afuera de la sala? Siempre, cuando ellos conocen nuestra intencionalidad, la predisposición de ellos es diferente, acompañan nuestra propuesta y se dejan acompañar por nosotros mismos. Nosotras como docentes no debemos ser el referente adulto, que tenemos que tener en cuenta que nosotros también somos parte de ese grupo, formamos parte de ese grupo, que somos quienes como adultos los vamos a guiar, pero no estamos ahí para dar solamente indicaciones, consignas, sino quienes somos quienes los acompañamos en sus propios procesos. Y por otro lado, es importante informar a las comunidades y a las familias dentro de estas salas multiedad cómo se va a trabajar, porque las familias también suelen sentir preocupación cuando se enteran que sus niños van a estar acompañados, ya sea por niños más pequeños o por niños más grandes. También surgen en ellos estas cuestiones que les preocupan, sienten que los más pequeñitos van a ser relegados porque se les va a dar prioridad a los niños más grandes, o que los niños más grandes no van a aprender realmente lo que ellos necesitan para poder pasar al siguiente nivel y poder ingresar a primer grado, ¿no? Entonces es importante conversar con ellos, explicarles cuál es nuestra propuesta pedagógica, cómo es que vamos a trabajar a lo largo de todo el año, para que sean ellos quienes también nos acompañen en estos procesos de enseñanza, para que sus niños también transiten de una mejor forma su paso por esta sala multiedad. Pero también existen algunas cuestiones que son problemáticas a la hora de trabajar la sala multiedad, pero
todo problema siempre tiene una solución. Ya pasamos a la siguiente filmina. Bueno, una de las problemáticas tiene que ver cuando tenemos la incorporación de algún niño que no formaba parte de su agrupamiento, ¿no? Pero existe, y lo cual va a hacer que su desempeño dentro de estos agrupamientos sea diferente. Es diferente un niño que recién se incorpora al jardín de alguien que ya ha transitado la sala de 3, 4 y 5 años. Esto es lo que llamamos la famosa proceso de adaptación con los niños que recién se incorporan dentro de estas salas multiedad. Porque vamos a tener en cuenta que los niños, por ejemplo, de 3 años ya han transitado su salita de 3, su salita de 4, y están ahora en salita de 5, ya tienen una cantidad de conocimientos y de competencias desarrolladas muy amplia. Si es un niño que ha sido asiduo y ha permanecido dentro de este proyecto a largo plazo que se ha planteado la docente, con respecto a un niño que recién en salita de 5, en lo que sería dentro de este agrupamiento, ¿no? Bien, pero acá vamos a los docentes, quienes van a estar en esta sala multiedad, van a tener que generar propuestas que sean diversas. Van a tener que generar actividades para acompañar a estos niños que recién se incorporan a los 5 años en esta sala multiedad, para que pueda adaptarse, para que pueda incorporarse a este agrupamiento, para que este agrupamiento ya consolidado lo conozca y lo integre, y como ya tenemos un agrupamiento que ha trabajado, que sabe cómo desenvolverse dentro de una sala multiedad, podemos desplegar actividades en donde ellos con autonomía puedan ir realizándolas, y otras actividades diferentes para que estos niños que recién se incorporan en esta sala multiedad adquieran mayor confianza y vayan adquiriendo progresivamente la autonomía que ya hemos generado en este agrupamiento. Otra situación que tenemos es la conformación inicial del grupo y la disolución posterior del grupo. Cuando estamos en salas multiedad tenemos agrupamientos que son dinámicos con lo que respecta a su constitución. ¿Por qué? Porque vamos a tener un grupo de niños que recién se va a incorporar al inicio del año escolar, y también vamos a tener un grupo de niños que se van a encontrar ya en su último año, y que a fin de año ya se va a tener que ir hacia un nuevo nivel. Entonces, a lo largo del año hay que trabajar este proceso de despegue, porque tenemos que tener en cuenta que es un grupo que se conoce desde sus inicios, desde que se ha trabajado durante varios años como grupo total. Entonces, a fin de año tenemos que trabajar este proceso de despegue, que permita la salida de estos niños hacia un nuevo nivel de manera armoniosa, y que a la vez permita la integración de estos nuevos niños a la sala multiedad, de acuerdo a las características y necesidades que ellos nos planteen. Otro problema, como les decíamos, tiene que ver con las resistencias y las presiones de la familia debido al desconocimiento de la modalidad. Es aquí donde la comunicación es fundamental de la docente que esté a cargo de estas salas, para hacer que estas familias conozcan los beneficios que ofrecen las salas multiedad. Es necesario ahora en estas situaciones de pandemia buscar las herramientas y las estrategias necesarias para comunicarles a ellos el modo de trabajo y cómo sus niños se van a beneficiar al estar en contacto con niños de otras edades. También existen esta dificultad que tenemos como los docentes a la hora de plantear actividades, de plantear estrategias que atiendan a estos subgrupos.
es necesario, como ya habíamos dicho, un docente flexible, un docente que sea creativo, porque va a tener que elaborar no solamente las actividades en su planificación, sino que también, además de esas actividades que va a plasmar en su planificación, un repertorio adicional de actividades para ir trabajando con estos niños que finalizan sus actividades de manera mucho más rápida. También va a tener que tener en cuenta las necesidades y los intereses. Deben ser actividades que impliquen trabajar no solamente lo que es de manera individual, de manera colectiva, sino que también implica trabajar con diferentes posibilidades de agrupamiento. Y acá tenemos también esta cuestión, ¿cómo hacerlo? Si bien no siempre nos dicen que debemos tener actividades que sean creativas, innovadoras, que atiendan a la diversidad, pero a la hora realmente de llevarlas a la práctica, nos encontramos en una zona de desconcierto muchas veces. Pero más adelante, nosotras vamos a mostrarles los diferentes formatos de planificación que ustedes van a poder tener, que van a poder desarrollar, que van a poder diseñar para llevar a cabo salas, ¿sí? Nadie en nuestra formación nos han enseñado una forma de planificar que atiende únicamente a los niños con edades homogéneas, con edades similares. No hemos tenido la posibilidad en muchos casos de poder conocer cómo se trabaja en estas salas multiedad. Existen muchos formatos de planificación que nosotros podemos diseñar y poner en práctica, que son los proyectos educativos, los proyectos, las unidades, las secuencias. Cada una tiene sus características que son propias y sus particularidades, que nosotras como grupo de capacitación, en un encuentro posterior les vamos a mostrar las mismas y cómo pueden ustedes planificarlas, atendiendo siempre a las que ustedes vean en sus grupos. Bien, otra situación que tenemos como problemática es el compromiso que se toma con los niños y sus familias, la de garantizar los conocimientos para cada edad y para cada sala. Esta es una cuestión que surge mucho, sobre todo con las familias de los niños que se encuentran transitando su última etapa por la sala multiedad. Aquí otra vez es necesario trabajar con ellos lo que es el trabajo, cuál va a ser su trabajo pedagógico con los niños dentro de la sala, cuáles son los objetivos que ustedes se plantean dentro de lo mismo, cómo van a ser las propuestas. Cuando se trabaja en sala multiedad, la mayoría de las situaciones problemáticas que se plantean tienen que ver con la familia, tienen que ver con la comunidad, y es donde ustedes, las docentes que se encuentran dentro de estos contextos, donde se tienen que posicionar como promotoras del nivel inicial, como promotoras de los objetivos, como promotoras de los contenidos y como promotoras del modo en que se trabaja dentro del nivel inicial. Porque no solamente existen cuestiones en lo que respecta a las salas multiedad, sino también cuestiones sobre cómo trabajamos dentro del nivel inicial, que socialmente se piensa que en las salas del nivel inicial solamente vamos a jugar, a compartir canciones, cuentos, es donde está el compromiso de todas, de cada una de nosotras, de revalorizar nuestro trabajo, de ponernos en la posición de promotoras de nuestra labor, como verdaderas profesionales de la educación. Pasamos a la siguiente filmina, Jazz. Dentro de la ruralidad, dentro del trabajo en contexto rural, no solamente nos vamos a encontrar con salas multiedad, que como habíamos planteado anteriormente, se trata de una oferta educativa de calidad,
¿Por qué? Porque somos profesionales en educación preparadas para transmitir conocimientos a los niños más pequeños. Dentro de la propuesta de educación en el nivel inicial en contexto rural, tenemos las salas multiedad, que se trata de niños, como ya hemos visto, de diferentes edades, que se conforman como un grupo total, en un espacio, que comparten un espacio dentro de una institución escolar. Acá nos vamos a encontrar con las salas multiedad. Pero también las salas multiedad en el nivel inicial adquieren otras configuraciones. Y una de ellas es las salas multiedad con circuito de itinerancia, que quizás muchas de ustedes ya conozcan de qué se trata, quizás muchas otras no conozcan. Se elaboran circuitos de itinerancia cuando nos encontramos con escuelas que son próximas entre sí en cuanto a distancia o que pertenecen a la misma zona, en donde tenemos grupos muy pequeños, muy reducidos de niños de salas multiedad para que puedan tener una docente propia. Por lo general se trata de grupos que tienen 4, 5, 6 niños, donde tenemos niños de 3, 4 y 5. Los agrupamientos pueden ser diferentes. Pero para no dejar sin cobertura, para ampliar nuestro nivel, es aquí donde surge esta innovación. Decimos innovación pedagógica porque en Salta fue una de las primeras provincias en donde se puso en marcha esta configuración de itinerancia, en donde una docente va a transitar por estas 3 instituciones, va a organizar su paso por las mismas de diferentes formas, puede ser de manera semanal, de manera diaria, puede ser cada 2 días, algo medio parecido a lo que estamos haciendo ahora con nuestras burbujas. Bueno, esta docente va a organizar su visita a estas instituciones de acuerdo también a las cuestiones relacionadas con el transporte, con las distancias, pero esta docente va a atender a estos 3 agrupamientos o 2 agrupamientos para poder desarrollar una propuesta pedagógica de nivel inicial con estos niños. Se va a mover en estas 3 instituciones desarrollando su propuesta. El tiempo en que ella no está dentro de la institución, porque debe estar en otra, los niños van a quedar a cargo de una docente de nivel primario. Muchas veces puede ser la misma directora quien se haga cargo de estos grupos, porque se trate de una escuela con un único personal, con un docente único, que muchas veces en las instituciones rurales tenemos escuelas en donde hay personal único, que cumple las funciones de director, de docente de primer grado hasta 7º grado, y muchas veces también se tiene que hacer cargo de los niños de nivel inicial. Después tenemos... Katy, sí. Katy, un aporte, porque me gustaría que eso quedara bien clarito. Lo que hace es fortalecer la trayectoria de los niños de nivel inicial en pareja pedagógica con el nivel primario. Esto es importante remarcar porque muchas veces se cree que la maestra jardinera va los miércoles y los viernes, suponte, y solamente los niños de jardín van a asistir esos 2 días, y no es así. El niño de nivel inicial va a asistir todos los días y algunos días va a estar acompañado por la maestra jardinera de circuito y otros días por la maestra de primaria, porque esa es la propuesta del circuito, que los niños deben asistir siempre y todos los días, estando con la maestra de jardín o bien con la maestra de primaria, o bien, como decías vos, Katy, con la directora, en caso que sea ella la que esté a cargo de ese grupo de niños también. Pero lo importante es que eso quede bien claro, ¿no? Los niños de jardín no faltan porque no esté la maestra jardinera. Ellos siguen asistiendo porque justamente la propuesta de circuito va a implicar eso, que los niños asisten siempre
y algunos días van a tener la atención de la maestra jardinera. Por eso es importante el trabajo. Después, cuando ustedes avancen con este curso, seguramente van a hablar de las planificaciones y ahí del proyecto en conjunto que debe armar la maestra de grado con la maestra de jardín para la atención de estos niños que tienen su docente de inicial en circuito. Sí, exactamente. Cuando esta docente no se encuentra en esa institución, los niños van a quedar a cargo de otro personal de la institución. Pero para eso la docente necesita elaborar una planificación que sea acorde a esta situación. Va a tener en cuenta los días en los cuales ella va a estar en esta institución y también los días en los cuales se encuentra. Va a elaborar una planificación que también atienda a esta situación, a estos contextos. Y esa planificación, como lo decía la supervisora Miriam, tiene que ser elaborada, en realidad es un deber. Esa planificación debe ser elaborada en pareja pedagógica, un trabajo que sea compartido con todos los docentes que van a atender a ese grupo de niños. Y cuando hablamos de un trabajo compartido, no solamente hacemos referencia al docente que se va a hacer cargo de esos niños mientras la docente de nivel inicial no se encuentre, sino también a todos los docentes de las diferentes áreas especiales que también forman parte de estos procesos educativos. Y después, aquí es donde se configura el multinivel. Cuando estos niños, cuando esta docente que se encuentra transitando por este circuito de itinerancia, donde los niños de nivel inicial van a compartir un espacio con niños de otro nivel. En este caso, los niños pueden ser, por ejemplo, del primer ciclo. Por lo general, los docentes que se hacen cargo de los niños de nivel inicial cuando la docente se encuentra en otra institución, es la docente del primer ciclo, la docente que tiene a cargo primero, segundo y tercer grado. Muchas veces esta situación va a llevar a que existan ciertas tensiones. ¿Por qué? Porque cada nivel tiene sus características, cada nivel tiene su forma de trabajo que le es propio. Y esto hace que se genere este conflicto, porque la docente de nivel primario va a tender muchas veces a querer primarizar nuestra tarea, a querer promover un trabajo que no es acorde a las características de nuestros niños. Entonces es allí donde nosotras, como docentes en circuitos de itinerancia, tenemos que estar muy atentas, tenemos que ser quienes les muestren a estos docentes cómo es el trabajo dentro del nivel inicial. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no debemos perder nuestra identidad, que este circuito, que esto de dejar nuestros niños a cargo de otro docente, no implica que el docente de nivel primario tenga que hacer su tarea, o sea, hacer que estos niños formen parte del primer grado. Estos niños se encuentran en nivel inicial y tienen una necesidad innata de aprender a través del juego. Y también sus niños, porque los niños que están en primero, segundo y tercer grado siguen siendo niños. Y como nosotras sabemos, el juego es nuestro motor de aprendizaje, es el vehículo a través del cual se generan realmente aprendizajes que son significativos, válidos. Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que intervenir, es ahí donde los docentes de nivel inicial tenemos que mostrar los beneficios, hacerles conocer a ellos los beneficios que trae consigo el juego, como un verdadero generador de situaciones de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ellos trabajan de una manera diferente y es nuestra obligación mostrarles cómo es el trabajo en el nivel inicial para que ellos también puedan aplicarlos con sus grupos y ver cómo trabajar con situaciones lúdicas les va a permitir que sus niños no solamente jueguen, se diviertan, sino que también creen, construyan verdaderos aprendizajes. Acá estoy viendo los mensajes del chat, dice que te manda esto es la tarea en salas multiedad, te manda, es muy ardua, es una tarea también compleja, pero realmente requiere
de un trabajo compartido. No solamente se trata del trabajo del ASEño que está a cargo, sino que se trata de un trabajo con otros docentes, porque ahí está la potencialidad. Si nosotros vamos a hablar de que la sala multiedad tiene la potencialidad porque tenemos un agrupamiento donde hay niños con diferentes capacidades, competencias, habilidades, conocimientos, no podemos no poner en práctica esto cuando se trata de nuestro trabajo en la institución. Nosotros también debemos ponernos en contacto con los otros docentes, tener en cuenta esto, ¿no? Que trabajar, que planificar en pareja pedagógica es una potencialidad que nos va a permitir realizar realmente una propuesta educativa de calidad para nuestros niños. Katia, ahí hay otra intervención en función a lo que vos estás diciendo en el chat, que es muy interesante, ¿no? Lo que va sucediendo. Dice que hermosa la propuesta, porque demanda un trabajo en equipo por parte de todos los docentes, ¿no? Y que tiene que ver eso, lo que vos estás planteando, el tema del trabajo en estos contextos, de acuerdo a estas posibilidades, es un trabajo que se da en equipo, donde se ponen, ¿no? Diferentes conocimientos a consideración para que poder armar esta propuesta pedagógica. Después los docentes de nivel primario van a tener que capacitarse y ayudar a la docente primaria, ¿no? Me parece que de acuerdo a las intervenciones del chat está claro, ¿no? Lo que tiene que ver la propuesta del trabajo en ruralidad, y que son desafíos que nos propone el contexto básicamente en nuestras propuestas educativas, pero que en realidad son muy interesantes y que son algunas, y que esas propuestas están siendo tomadas no solamente en los contextos rurales, sino que potencia, ¿no? La propuesta educativa. Acá también dice que es difícil, es difícil Exacto. escuchar a padres de niños que están más avanzados y de directoras que el jardín no es solo pintar y recortar, que en jardín los niños de sala de 5 deben por lo menos salir leyendo. Que los niños lean en nivel inicial no es, si ustedes miran nuestros objetivos y nuestros contenidos, no es un objetivo de nivel inicial que los niños lean, salgan, finalicen el nivel inicial leyendo. Que lo hagan es una genialidad, pero es una cuestión propia de ese niño que se encuentra más estimulado, que ha encontrado un contexto afuera y dentro del jardín alfabetizador que le ha permitido desarrollar la lectura, pero no es un objetivo del nivel inicial. Sí es un objetivo del nivel inicial que los niños conozcan las funciones de las técnicas del lenguaje oral y escrito, ¿sí? Y es aquí, chicas, donde nosotras tenemos que promover, que comentar, que promulgar cuáles son nuestros objetivos, cómo vamos a trabajar, qué es lo que el jardín de infantes tiene como objetivo. Que leer no solamente que para leer en el jardín de infantes vamos a trabajar de una manera diferente a lo que es estos procesos alfabetizadores que te implicaban que A, B, C, D. Los papás muchas veces creen que los niños, porque repiten el abecedario, ya están aptos para leer, pero para que un niño pueda leer necesita generar otros procesos, construir otras estructuras mentales que nosotras los vamos a desarrollar dentro del jardín, pero de una manera diferente, ¿no? Entonces, es aquí donde queda más claro que es nuestra responsabilidad como docentes del nivel inicial mostrarle a la sociedad cuáles son nuestros objetivos. Que un niño lea en jardín es maravilloso. En nuestra sala podemos encontrarnos con niños que no reconozcan, que no diferencien letras de número, y también encontrarnos con otros niños que ya se estén encontrando, que ya se estén iniciando dentro de la lectura. Aquel niño que se está iniciando en la lectura, nosotros lo vamos a acompañar y también vamos a generar actividades, instancias en donde ese niño pueda seguir fortaleciendo esa habilidad, esa competencia, la competencia. Pero también vamos a acompañar a aquellos niños que recién se están iniciando, que recién quizás tienen un primer contacto con el mundo escrito.
acompañar a los padres también con reuniones y explicaciones de cuáles son los objetivos del nivel inicial y la importancia de respetar los tiempos de sus hijos. Exactamente, Lorena, es así. Nosotras tenemos que comunicarnos con los padres, tenemos que informarles cómo trabajamos en el nivel inicial, porque no sé si ustedes habrán tenido esta dificultad el año anterior, en donde muchas veces las familias de ellas no teníamos una respuesta de las actividades que les enviábamos, sobre todo aquellas que implicaban lectura de cuentos, de diferentes situaciones de juego. ¿Pero por qué? Porque las familias desconocen cómo se trabaja a nivel inicial. Ellos tienen en este imaginario social en el que el jardín solamente implica socialización, que en el jardín los niños solamente van a jugar y que el juego es por recreación. Pero en el jardín nosotros trabajamos contenidos, trabajamos con conocimientos científicos adecuados y adaptados para los niños. Acá Adriana nos dice, así es, mi hija empezó a leer en sala de 5, pero ahora como docente de nivel inicial sé que no es el objetivo del nivel inicial y no es que sepan leer en el jardín. Y acá Alicia nos dice, es que todos los niños tienen, no todos los niños tienen la misma estimulación y no aprenden al mismo ritmo. Y eso hablando de una sala que no sea multiedad. Exactamente, todos los niños aprenden de manera diferente y en tiempos diferentes. Ahora nos gustaría que ustedes, si ya tuvieron alguna experiencia de trabajo en sala multiedad, nos puedan compartir cómo ha sido la misma, cuáles han sido las debilidades y las fortalezas que ustedes han podido observar dentro de una sala multiedad. Alicia levantó la mano, así que le damos lugar a nuestra colega. Buenos días. En mi caso yo trabajé en una sala multiedad, pero fue acá en Salta Capital. Y sí he podido ver todo lo que explicaban de que los niños se acompañan sobre todo al que consideran el más pequeño en lo que es el aprendizaje. En mi caso yo hacía una sola planificación y por ahí alguna actividad la variaba acorde a la edad, pero si no trabajábamos todos con la misma actividad y los objetivos de mi planificación eran diferentes acorde a la edad, pero la actividad era la misma para todos. Y ahí me tocaban casos de hermanitos que se ayudaban entre sí, o de niños de sala de 5 años que ayudaban a los de niños de 3 años. También tuve un nene que sabía leer y él les explicaba a los demás niños. Entonces se ve como que hay mucha unión en una sala multiedad de parte de los niños. Entonces me tocó a mí también aprender a trabajar al ritmo de ellos. Bueno, eso podría aportar. Muchas gracias. Es un trabajo cooperativo, ¿no? Eso es lo que nosotros podemos ver y es lo interesante que tiene este tipo de propuestas. En el chat alguien está participando, Nancy. Tuve casos de niños que leían, no sé si vos ya lo leíste, Katy, a este. En el nivel inicial debemos trabajar en conciencia fonológica. Sí tuve casos de niños que leían al finalizar sala de 5, tenían mucha estimulación desde la casa. Esto es de acuerdo a lo que nosotros también planteamos y lo que fue desarrollando Katia, ¿no? La cuestión de las diferencias de cada niño y que en nuestras salas tenemos una diversidad, ¿no? Por lo tanto, los ritmos de aprendizaje son diferentes. Y esto nos lleva a que nosotras tenemos que estar muy atentas a esos ritmos de aprendizaje y ver cómo vamos andamiando, ¿no? Este proceso. En mi caso, mi hija, sí, ahí María Fabián está levantando la manito. La palabra. Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Qué tal? Yo soy María Fabián, soy docente de Cerro Negro.
Tengo la suerte de tener los 2 títulos, porque hace mucho era prácticamente recibirse con los 2, ¿no? Continuar con 2 años más en el Colegio Estrada, pero dejé mucho tiempo la docencia, y luego al ingresar tuve la suerte de estar en una escuela rural, donde realmente estoy aprendiendo día a día de todo. Trabajé itinerante también un año en la escuela de Esquina de Guardia y Cerro Negro, que es La Puna, La Poma. Y realmente fue muy caótico, súper, súper, súper caótico, porque no existía el jardincito, y tuvo que... Originalmente una escuela tenía una sala para jardín, pero no sé si se me escucha todavía, no sé qué pasó con... Ay, hola, ahí ¿Se le está. escucha, profe? Sí, la Se le escuchamos, escucha, profe. Ahí está, bueno. Era una sala que la escuela tenía para jardín, pero fue reemplazada para primero, segundo y tercero. Entonces tuve que adaptar la parte del comedor para 3 alumnitos. O sea, fue crear de la nada, y después transformar una mini biblioteca también en una salita en la otra escuela. El hecho del viajar, por más que entre comillas estamos relativamente cerca, había 50 kilómetros de por medio, y hacer 2 juegos, 2 materiales, 2 actividades para las distintas escuelas y dejarle a la docente, para mí fue realmente muy caótico. Sin embargo, a nivel personal fue absolutamente maravilloso. Todo lo que aprendí con los chicos, la vivencia de los distintos lugares, uno es un lugar más pobre que el otro, bueno, fue maravilloso. Y trabajar solamente y exclusivamente con jardín fue genial. Ahora estoy en primero, segundo y tercer grado, y tengo también que recibir a mis niños también de nivel inicial. ¿Qué pasa? Con el tema pandemia, no nos permitían estar en el mismo aula, así que yo tenía que salir de mi grado, ir unos cuantos metros, imagínate lo que era, yendo, viniendo, yendo, viniendo, yendo, viniendo, con que, señor, vos viste lo que es primer grado, cada paso, cada letra, muestran los chicos, y quieren, por supuesto, necesitan mucha atención, los chicos de jardín también, y encima no tener una buena planificación, que es a lo que aspiro y estoy ansiosa por llegar a ese punto. Realmente fue caótico. A nivel personal, y lo bueno que ustedes recalcaban, que siempre a la escuela rural se le dice, uy, pobrecitos, díganme si no le dicen, ay, qué bueno, vos trabajás en el rural, ay, sos un héroe. Y lo bueno que recalco hoy, que saco de esto, que no es solamente, ahí está, no sé qué pasa con mi compu, recalco es que no es poner en primer lugar lo que no tenemos en las escuelas rurales, sino es mostrar lo que hacemos con lo que tenemos. Y bueno, de ahí para adelante. Estas herramientas son fundamentales. Porque las improvisaciones muchas veces no son buenas, como dije en otro curso también, a nivel primario. Y uno puede ser creativa, puede tener muchas ganas, pero si no hay un respaldo, si no tenemos una guía, no tenemos un norte, es muy difícil y muy agotador. No hablo a nivel lo que es el tema sueldo para la maestra jardinera, eso es otro tema diferente. Pero bueno, para mí fue caótico a nivel de organización, maravilloso a nivel lo que es personal. Súper enriquecedor, y bueno, es mi pequeño aporte. Gracias. Gracias, María. Sí, generalmente
iniciar un trabajo en donde el nivel inicial ha sido totalmente desestructurado, abandonado. Es una tarea muy ardua, muy difícil. Yo lo sé por experiencia también propia, porque también estuve en una situación similar a la tuya, pero vos ya dejaste una huella, iniciaste el proceso de reconstrucción de nuestro nivel en esa institución. Tu trabajo seguramente es un precedente, deja un precedente para las docentes que van a venir después y que también se van a hacer cargo de estas salas en esas instituciones. Como decís, es difícil muchas veces las docentes de que están en contexto rural, sentimos que nos encontramos solas porque no tenemos un referente próximo, ¿no? Pero eso no implica que nos tenemos que dar por vencidas y ceder a la presión del nivel primario de trabajar, de primarizar nuestra tarea. Tenemos que seguir firmes con la convicción de que somos profesionales capacitadas para educar a niños de nivel y que nuestra tarea va a ser continuada por otros. Que cuando nosotras no estemos en esta institución va a venir otra docente que va a retomar desde el punto en el cual nosotros lo dejamos. Entonces, para eso tenemos que seguir trabajando, por más que nos sientamos que nuestro trabajo en esa institución muchas veces no es valorado, ni que tampoco contamos con el apoyo de otros. Pero ya iniciaste un proceso de fortalecimiento del nivel inicial dentro de esos contextos. Katy, un pequeño aporte más acerca de lo que están expresando ustedes, es que justamente esta realidad tan clara como la que está explicando la profesora, de la vivencia que ocurre con los circuitos y de la prácticamente desaparición del nivel inicial en algunas escuelas rurales que se trataron de fortalecer con estos nuevos formatos, es lo que nos llevó a plantearnos en hacer esta capacitación para que todos tengamos un poco más de herramientas para abordar la problemática que ha implicado el no contar con alumnos de nivel inicial en las cantidades que antiguamente teníamos en matrícula del nivel en la ruralidad. Entonces, este curso siempre ha nacido con ese objetivo, ¿no? De ver esas realidades que es tan frecuente. Lo que cuenta la profe, lo hemos escuchado muchas veces cuando nos hemos acercado a la ruralidad, lo hemos visto, sí hemos visto cómo las aulas han sido cooptadas para depósito, y el niño que llega después con la maestra itinerante, le dan un lugarcito pequeño y no están dadas las condiciones óptimas. Entonces es toda una recuperación que, como vos bien dices, Katy, es una huella que van dejando los maestros de jardín cuando llegan con sus experiencias. Y también es ese caos que dice la profesora, que uno no se lo espera cuando llega a esas escuelas, ¿no? Y que tienen esos formatos. Así que, bueno, quisiera que este curso les fortalezca, les dé las herramientas, y también con la lectura que tenemos del documento orientador que salió el año pasado, en realidad este año se publicó, pero fue una construcción de estos aportes, estos relatos, para ver de cómo planificamos, cómo hacemos, cómo miramos los espacios, cómo recuperamos la identidad del nivel. Así que bueno, Dios mediante, esperemos de que podamos impactar con esta capacitación en las prácticas dentro de la ruralidad. Y también estos encuentros nos van a permitir ponernos en contacto, ¿no? Con otras docentes que están en la misma situación que yo, que se encuentran en un circuito de itinerancia alejado, ponernos en conocimiento de otra situación, ponernos en contacto, armar un trabajo compartido, a pesar de que nos encontremos a distancias muy grandes, pero las posibilidades de comunicarnos ahora son mucho más grandes, casi hace unas décadas atrás. Entonces, acá también ustedes van a encontrar colegas con las cuales compartir, compartir sus propias experiencias, y también encontrar ese apoyo que al estar en zonas tan alejadas no tenemos, pero que a través de un mensaje de WhatsApp, de un mail, lo van a poder hacer, ¿no? Para que también ustedes, las docentes que se encuentran en estas situaciones de soledad, puedan dejar la misma
y ponerse en contacto con otras colegas que también están en situaciones similares y que no encuentran un referente próximo en su zona. Muy bien, y justamente de esto se trata la actividad que vamos a dejar en plataforma, que todas nos puedan compartir, todos los colegas que están participando del encuentro, nos puedan compartir a través de una narrativa el lugar donde están trabajando, cómo se sienten, cómo llegaron a esa institución, el contexto, si nos pueden describir un poco el contexto, la característica de los niños, las familias, si trabajan en salas multiedad, si son itinerantes, ¿sí? Ese trabajo lo vamos a dejar en plataforma y de esta manera vamos a poder compartir nuestras experiencias y que los otros compañeros también lo puedan leer y aprender un poco de lo que a cada una le está pasando en esta carrera docente. Ya estamos casi en horario para finalizar, ¿verdad, chicas? Sí, como dijo la Super Miriam, la idea de esta capacitación es fortalecernos, no solamente en cuanto a conocimientos, nuevas informaciones, actualizaciones, sino también fortalecer los vínculos que existen dentro de nuestro cuerpo docente como colegas del nivel inicial, ¿no? Es importante el poder compartir aquello que a mí me funciona, que me ha servido, que me ha generado buenas experiencias con otros docentes para poder enriquecer mutuamente el trabajo. Y también estas experiencias que comentaba la supervisora Miriam están plasmadas en el documento orientador. Ustedes la pueden leer de los profesores que han participado el año pasado de la capacitación. Y bueno, este año también nosotras queremos que ustedes participen y nos cuenten sus experiencias. Después es importante volver a remarcar para el próximo encuentro, que es el mismo link, ¿no? Que vamos a ingresar el próximo encuentro con el mismo link y que ese encuentro va a ser el sábado 20 de agosto. 21 de agosto. 21 sábado de agosto. 21 de agosto, el tercer encuentro. Para que ahí estén en la plataforma, que sigan la plataforma, que ya están los materiales y los trabajos prácticos que ustedes tienen que desarrollar. Acá hay una consulta, dice, las que no estamos trabajando, ¿podemos relatar desde el lugar donde vivimos o los espacios donde podemos ser docentes? En este caso creo yo que podrías relatarnos alguna experiencia vivida por vos, porque es mucho más, se te va a hacer mucho más fácil relatar algo que ya viviste a algo que podés llegar a imaginar o pensar, ¿sí? En este caso, relátanos alguna experiencia tuya con respecto a un trabajo dentro de alguna sala, siempre teniendo en cuenta la diversidad. ¿Cómo ha sido para vos esta experiencia de trabajar en la diversidad, atendiendo a que son niños que por más que tengan la misma edad, son diferentes? Hay otra consulta que dice, profe, yo participé el año pasado, este curso es el mismo. Si bien tiene que ver con la cuestión del fortalecimiento de las instituciones de nivel inicial en contextos rurales, el año pasado tuvimos una presencia mayoritaria de profesores y profesoras de nivel inicial y que están trabajando a nivel inicial. Este año tiene algún componente conceptual diferente porque está destinado no solo a docentes de nivel inicial, sino que a los docentes de nivel primario y demás, ¿no? Que están trabajando de alguna manera vinculados al nivel inicial en contextos rurales a través de planificaciones en equipo, parejas pedagógicas y demás. Entonces, este año tiene una propuesta conceptual diferente. Josefina, sí. Un poquito para responder a lo que preguntaba la compañera. Sí es tal como dice Josefina, se ha hecho por supuesto una
actualización del curso de acuerdo a las experiencias que se vivieron el año pasado, entonces también se fue actualizando. Pero la certificación es la misma, es una réplica. O sea que el certificado que vas a recibir va a ser el mismo del año pasado, creo que no te lo vas, si es por la certificación, no te va a servir, digamos, porque es la misma, es tal cual la misma. Así que, como para Es por que quede... tema de puntajes, digamos, no se va a sumar. Exacto. Todavía Vale la tenemos aclaración. Todavía tenemos algunos docentes con dificultades para acceder a digamos, a la plataforma de la capacitación. Les pedimos a aquellas que todavía no puedan acceder que por favor manden un mensaje al mail que yo dejé ahí en el chat y describiendo puntualmente cuál es la dificultad que tienen, por qué no pueden acceder, para que de este modo encontremos alguna solución, que muchas veces ya hemos tenido varios casos en los cuales no podían acceder porque supuestamente no les había llegado el mail ni la contraseña, pero ya como eran usuarios de la plataforma, tenían que usar la misma contraseña y el mismo usuario. Y hay otros casos muy particulares, muy puntuales, que eso sí lo vamos a resolver junto con el nodo, quien se encarga de la matrícula dentro de las plataformas. Lo que están preguntando en el chat es cuál es la plataforma, dónde está la plataforma. La plataforma se encuentra en la página de EduSalta, chicas. ¿Sí? Ustedes van a ingresar a la página EduSalta y en servicios para la comunidad se encuentra el campus de EduSalta, donde están las capacitaciones que dicta el Ministerio de Educación. Dentro del campus Salta van a encontrar nuestra capacitación denominada Fortalecimiento de Instituciones Rurales de Nivel Inicial con Plurisalas y maestras jardineras itinerantes. Allí deben hacer clic para entrar al curso, y esto es lo que les decía la profesora Katia, con su usuario y contraseña. Hay algunas docentes que han tenido dificultad con respecto a esto, es por eso que le estamos dejando el mail para que puedan sacarse todas las dudas o consultas, ¿sí? Igualmente, nuevamente le vamos a enviar el tutorial para poder acceder en la plataforma a través de este mail para que ustedes lo puedan recibir de nuevo y puedan ver todos estos pasos que la profe Carolina nos está describiendo. Sin embargo, en este mail donde nosotros ya hemos respondido algunas consultas, tenemos muchos usuarios rechazados, así que por favor, quienes tengan alguna dificultad, escriban a este mail. Nosotros vamos a, en el caso de que sea un error del mail, que por alguna cuestión de que haya sido mal escrito por algún número o letra, bueno, vamos a tratar de resolverlo junto con el nodo. Así que por favor, todas sus dudas o dificultades nos hacen llegar a través de un mail en el correo que es fortalecimiento.nirural@gmail.com. Sí, acá la profesora Erlinda dice que no le llegó el mensaje con usuario y contraseña, que ella ya hizo el curso el año pasado. Profe, tiene que usar el mismo usuario y la misma contraseña para poder ingresar. ¿Sí? Si tiene alguna dificultad, por favor escríbanos un mail a ver cómo le podemos solucionar esta dificultad. En caso de que se hayan olvidado el usuario y contraseña, también en la parte de abajo de la plataforma, ustedes tienen la opción donde dice olvidé usuario y contraseña. Ustedes siguiendo los pasos que la misma plataforma les va indicando, van a poder recuperar tanto el usuario como la contraseña a través del mail con el cual ustedes están registrados en la plataforma. Muy bien. Entonces nos estamos despidiendo y nos vemos el sábado 21 de agosto, profesoras y profesores. Los estaremos esperando en el tercer encuentro. Muchas gracias a todos por haber participado.
Hasta el próximo Hasta encuentro, el próximo profesores. sábado, el próximo encuentro, 21 de agosto. Un abrazo y buen fin de semana.